Hola, buenos días. Hoy voy a explicar el campo magnético. He tomado ahí un poco de apuntes para ver si me recuerdo bien los nombres de todas las personas involucradas. Y bueno, voy a hacer un pequeño resumen del campo magnético explicando los conceptos fundamentales que tenemos que saber para probar. Un resumen, ¿vale? Con las fórmulas y más o menos de dónde viene cada una, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. Voy a empezar explicando dentro del campo magnético, digamos, todos los fenómenos que se dan en ellos y los tipos de materiales. Vamos a empezar haciendo esa introducción. Bueno, vamos poniendo aquí campo magnético. Campo magnético. Es verdad que dentro del campo magnético me voy a meter un poco en los materiales y demás, pero bueno, esto no lo preguntan, pero creo que es un poco interesante. Bueno, el magnetismo lo entendemos como una atracción y repulsión entre imanes, así lo hemos entendido, ¿vale? Así que vamos a ir poniendo lo que es el magnetismo. Magnetismo es un fenómeno Estoy haciendo los apuntes, como digo, siempre podéis hacerlo a la vez que yo y así os vais enterando de la asignatura. Físico, que describe fuerzas de atracción, y repulsión de ciertos materiales. Bueno, un imán, todos lo conocemos, pues es el que genera este tipo de fuerzas de atracción y repulsión. No sé si todos habréis jugado con imanes y habréis visto cómo hay fuerzas que interactúan entre los imanes. Tipos de materiales que tendremos aquí, ¿vale? Tipos de materiales. Esto en la asignatura de Fundamentos de Química nos recalcaba muy bien porque hay varias excepciones dentro de la tabla periódica. Bueno, empezamos con los diamagnéticos. Diamagnéticos. Esto es la parte más rollo de los apuntes, ¿vale? Son repelidos ligeramente por un cuerpo magnético. Son repelidos ligeramente por un cuerpo magnético. Aplicado externamente. Digamos, cuando hacemos la configuración electrónica, tienen electrones que están apareados. Electrones. Si pongo electrones con palabra, voy a empezar a poner electrones así, ¿vale? Esto significa electrón. Esto significará electrón, ¿vale? Electrones apareados. ¿Sustancias que tenemos? Pues tendremos, por ejemplo, el agua, por ejemplo, tendremos el cobre, tendremos el bismuto, tendremos el oro. Cuando hacemos la configuración electrónica de estos elementos, cuando lo colocamos en las cajitas, ¿vale? Podemos ver que todos los electrones están apareados, salen como electrones apareados. Estos suelen ser sustancias
diamagnéticas. Son repelidos ligeramente por los materiales magnéticos, ¿vale? Luego tenemos los paramagnéticos. Tienen electrones no apareados. Cuyos momentos se alinean con el campo. Digamos que, bueno, en el momento que hay un imán, pues se alinean con ese campo y digamos que se crean unos momentos, ¿vale? Alineados con ese campo. Como he dicho, los electrones están apareados. Aquí podemos poner aluminio, podemos poner oxígeno, podemos poner platino y muchos más, ¿vale? Podéis buscar ejemplos. Luego tenemos los elementos ferromagnéticos. Tienen electrones no apareados. Tienen electrones no apareados. Estos generan un campo, ¿vale? Cuyos momentos se alinean entre sí. En regiones llamadas dominios. Estos imanes, bueno, estos generan un campo permanente, son permanentes. No es como los anteriores, ¿vale? Que solamente están mientras se genera el campo, ¿vale? Ejemplos, pues tenemos hierro, níquel, cobalto, el neodimio, neodimio, y esos son bastante fuertes, sobre todo el neodimio, ¿vale? Tiene bastante poder de atracción. Luego tenemos los antiferromagnéticos. Donde los momentos se alinean de manera opuesta. Los momentos se alinean de manera opuesta y la carga magnética es cero. La carga neta es igual a cero, así que estos nada, no son nada magnéticos, ¿vale? Y luego tenemos los ferrimagnéticos, ¿vale? Aquí estaría la magnetita. Los momentos se alinean de manera opuesta. Pero su carga no es cero. Pero sí tienen carga neta.
distinta de cero. Estos tienen una fuerte atracción, ¿vale? Por ejemplo, tendríamos la magnetita. Son compuestos cerámicos, ¿vale? Y como veis es un óxido de hierro. Bien, bueno, estos serían en cuanto a los materiales, ¿vale? Vamos a entrar ya un poquito en... Esto es una parte teórica, ¿vale? Así que nada, lo he hecho un poquito así deprisa para que veáis los tipos de materiales que generan campo magnético. Y ahora vamos a ir un poco a de dónde viene todo esto, de dónde viene esta historia y estas fórmulas que nos vamos a tener que ir aprendiendo. Bueno, vamos a ir poco a poco, vamos a ir con la primera persona. Lo tengo aquí por apuntes, sobre todo tengo algunos apuntes porque los nombres de las personas soy muy malo para aprendérmelos, ¿vale? Y escribirlos. Bueno, el primero que encontramos, a ver si he puesto el nombre entero. Perdonadme si tengo algo mal, ¿vale? En cuanto a nombres, porque son nombres de personas del norte, daneses, ingleses, etcétera, ¿vale? Entonces, me cuesta un poquito, ¿vale? Bueno, el primero que tenemos es Hans Christian Ørsted. Está como tachada, espera, vamos a hacerla un poquito así. Y fue en 1820. Digamos que este físico descubrió cómo una corriente eléctrica afectaba el campo magnético de una brújula. Y así es como se dio cuenta mientras daba clase, ¿vale? Digamos que se dio cuenta que una corriente eléctrica variaba el movimiento de su brújula. Y bueno, por curiosidad, como esta corriente recibía una pila volta, ¿vale? Se había inventado la pila, aunque de esto no hemos hablado, pero bueno, ya se había inventado. Esto podríamos hablar en química, cuando tengo que hacer apuntes de electroquímica, que eso me gusta bastante, así que algunos apuntes haré de electroquímica. Por ahora voy a cerrar este año lo de física y poquito a poquito, ¿vale? Porque luego por la tarde trabajo y no me da tiempo a todo, si no seguiría creando contenido. Bueno, digamos Hans Christian fue en 1820 y eso es de lo que se dio cuenta. Y aquí ya tenemos el siguiente que se dio cuenta de que una corriente generaba un campo fue André-Marie Ampère, al tiempo que Biot-Savart, ¿vale? Ahora lo pondré, pero bueno, vamos a empezar con André Ampère. André-Marie Ampère y Pierre Simon Laplace. Ambos se dieron cuenta cómo en las corrientes de los hilos conductores, si eran paralelas, si dos corrientes eran paralelas, se daban cuenta que aparecía una fuerza de atracción entre ellos, y si las corrientes eran en sentido contrario, es decir, ellos se dieron cuenta que si nosotros tenemos un hilo de corriente, ¿vale? Y la circulación, digamos, la intensidad circula hacia arriba. Aquí tenemos otro hilo de corriente donde la intensidad también circula en esa dirección. Existe una fuerza de atracción entre ambos hilos, eso es lo que se dieron cuenta. Y bueno, anunciaron una ley que simplemente dice que la fuerza
es igual a la intensidad que circula por el cable. Ya me estarán llamando, perdón. Son estos teléfonos que no valen para nada. Vale. Intensidad L, longitud del cable, por el campo. Entonces, esos cables generan una fuerza entre sí, con lo cual de aquí sacamos esta ley de Ampère, quedó demostrada. De aquí nosotros lo que hacemos muchas veces es suponemos que L tiene una longitud infinita y el vector L de aquí pasa dividiendo al otro lado y me quedaría como fuerza partido de vector longitud es igual a la intensidad por el campo, ¿vale? Y de aquí sacamos, esto siempre se mide en newton partido por metro. Y esta fórmula la utilizamos en muchos ejercicios de BAU, la vamos a utilizar, ¿vale? Es una de las primeras fórmulas que utilizaremos. ¿Qué más se dio cuenta este señor? Bueno, demostró que la corriente produce un campo magnético y el campo magnético una fuerza. Cables con sentido paralelo generan una fuerza de atracción y cables con sentido antiparalelo una corriente de repulsión. Eso lo voy a poner aquí. A mí esto siempre se me olvida, cuando hago los ejercicios y se me ponen dos corrientes paralelas, no me acuerdo si atraen o no atraen. Entonces esto es importante porque es una pregunta muy teórica que la hacen muchas veces en la BAU. Cables opuestos, cables con corriente en la misma dirección se atraen. Cables con corriente en distinta dirección digo dirección, perdonad, voy a poner dirección y sentido, ¿vale? Con corriente en la misma dirección y sentido se atraen, y cables con corriente en la misma dirección no es lo mismo, misma dirección y distinto sentido se repelen, genera una fuerza de repulsión. Asimismo, mediante una ley de cálculos, él se dio cuenta también que esos cables generaban un campo, digamos, lo que todos vemos cuando nos ponen ejercicios en un punto, ¿vale? Generan un campo que puede ser o hacia adentro del papel o hacia fuera del papel. Para ver esto tenemos que verlo la asignatura como 3 dimensiones, eje Y, eje X y eje Z, ¿vale? Sé que hasta ahora no hemos utilizado las 3 dimensiones, hasta ahora en bachillerato, pero tendremos que ver las 3 dimensiones. ¿Cómo podemos calcular, saber si este cable genera un campo hacia adentro o genera un campo hacia afuera? Primero vemos aquí nuestro sistema de referencia, eje Y, eje Z, eje X. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que utilizar una cosa que se llama la regla de la mano derecha. Regla mano derecha. Voy a intentar explicarlo. Si os fijáis en mi mano, esta es mi mano derecha, simplemente yo tengo que utilizar el dedo gordo, va a apuntar la dirección hacia donde va la corriente. En este caso, pues estoy apuntando hacia arriba, no sé si me veis, espero que salga en el vídeo. Y la punta de los dedos es hacia dónde va el campo. Entonces,
¿Qué hago? Yo pongo el dedo encima del folio y lo pongo en la orientación hacia donde vaya la corriente de electrones, hacia donde vaya el amperaje, ¿vale? La intensidad. Y la punta de los dedos me indicará el campo. Entonces, aquí, por ejemplo, mi dedo, imaginaros, mi dedo, si la corriente va para acá, mi dedo gordo se situaría en esa dirección y la punta de mis dedos iría hacia adentro, en el eje Z, ¿vale? Con lo cual, el campo que se generaría aquí, si va en esa dirección, sería hacia adentro. Un campo hacia adentro se marca siempre con una X. ¿Qué pasa? Que si yo sigo girando mi mano por el otro lado del cable, el campo que va hacia arriba por este lado del cable saldrá hacia afuera, con lo cual por el otro lado del cable el campo que se genera es hacia afuera. Y es como la punta de la flecha que indica normalmente el eje Z en sentido positivo. Recordar, hacia adentro sentido negativo del eje Z, se suele poner así. Esto sería sentido negativo hacia adentro y sentido positivo hacia afuera. Tenemos que poner nuestra mano en dirección al cable, y si el cable está al revés, pues si nuestro cable lo tenemos al revés, va hacia abajo la corriente, pues es al revés, obviamente. Ahora el cable es así, mi mano se pone así, hacia adentro sería por este lado y hacia afuera sería por el otro lado, ¿vale? Esa sería la dirección del campo que se genera en cada uno de los sitios. Bueno, ¿cómo se dio cuenta Ampère? ¿Qué fórmula utilizó? ¿De dónde viene esta fórmula de Ampère? Bueno, la fórmula de Ampère es la siguiente, y dijo una integral muy parecida al principio de Gauss por un diferencial de longitud es igual a nu sub 0, que es la permisividad, aunque esta permisividad se calculó luego después, recordar Maxwell, etcétera, ¿vale? Ya lo expliqué en campo eléctrico. Y si nosotros hacemos esta integral, me quedaría que B por la longitud es igual a nu sub 0 por el sumatorio de intensidades, las intensidades de cable que haya en ese momento. Esta longitud es igual a 2 por pi por la distancia a la que hay del cable, ¿bien? Con lo cual me quedaría que B es igual a nu sub 0 por I partido de 2pi por por D. Y de aquí, bueno, tenemos la fórmula del campo total. Bien, hasta aquí sería la fórmula del campo total. Vamos a ver qué pasó con Biot y Sabat. ¿Qué pasó con esta pareja? Esto, digamos que fue... en esta primera contribuyó más Laplace, esta otra fue más de Ampère, ¿vale? Lo que he ido leyendo. Y ahora vamos a ver qué pasa con la siguiente ecuación de Biot y Sabat. Y vamos a ver cómo se llamaban estos tipos y qué fue lo que hicieron. También estamos en 1820 y tenemos a Jean-Baptiste Biot y Félix Sabat. ¿Ellos qué hicieron? Bueno, se dieron también cuenta, igual que Ampère, que la intensidad de corriente provocaba un campo. Entonces ellos cogieron un segmento aislado, digamos un segmento así, de cable, y en un punto, este dibujo es importante, a ver si me sale bien. En un punto, aquí cogieron un diferencial de longitud vamos a llamarlo diferencial de L, aquí un radio, ¿vale? Vamos a llamarlo R, y a la distancia que une
el cable y este punto vamos a llamarla D, a la distancia D. Con lo cual, ese diferencial del campo era igual a una constante I, ¿vale? Por una intensidad, la intensidad que recorre el cable, partido de la inversa del cuadrado. ¿Recordáis? Lo de la inversa del cuadrado es bastante común utilizarlo en física, recordar de Euclides. Todo esto por un diferencial de L multiplicado vectorialmente por un vector unitario. Bueno, vamos a ver cómo se hace esta integral. Esta integral la voy a hacer, aunque muchos de vosotros no habéis dado todavía integrales, habéis empezado por matrices y el año pasado no disteis integrales, pero es un ejemplo muy claro de una integral por partes y ahora lo vais a ir viendo, porque es bastante compleja, bueno, y la he querido mostrar, bueno, más que nada para que veáis cómo se hace una integral por partes, ¿vale? Y es un poquito larga, pero bueno, voy a poner este vídeo, si queréis os lo saltáis, dais para adelante directamente y veis el resultado de la integral. Al final este resultado de la integral es lo mismo que dijo Ampère, pero bueno, realmente vamos a calcularlo. Bueno, empezamos diciendo que K', ¿vale? No es nada más que nu sub 0 partido por 4pi, que es la permisividad en campo magnético. Y si nosotros hacemos la integral, esta función, me quedará que B, campo, es igual a la integral de un diferencial de campo, es igual a la integral entre menos infinito e infinito de nu sub 0 por la intensidad partido de 4pi partido de 4pi por el diferencial de longitud por el vector u partido de todo ello de r al cuadrado. Bueno, vemos en esta integral que hay varias cosas que varían. Varía el diferencial de L, ¿vale? Que es el diferencial que tomamos, y varía el radio. Lo único que es constante es la distancia. Bueno, si nosotros hacemos... vamos a ir viendo cositas de esta ecuación. Fijaros, aquí nosotros lo que tenemos es un vector unitario, que el vector unitario mide una unidad, con lo cual aquí tenemos un producto vectorial, así que simplemente nuestro diferencial de L por nuestro vector unitario es el producto vectorial, así que el módulo de L, módulo de DL, por el módulo de un vector unitario, el módulo de un vector unitario es 1, por el seno del ángulo que forma, vamos a llamarle teta, del ángulo que forma nuestros vectores. Bien, si os fijáis en nuestro dibujo, este sería el seno del ángulo que forma, así que nosotros podemos saber que ese seno del ángulo que forma será igual a simplemente el diferencial de L, perdón, ese ángulo sería este ángulo, ¿vale? Entonces eso sería, no, perdón, sí, lo he dicho bien, sería D, cateto opuesto, por la hipotenusa, R, ¿bien? Así que, bueno, tendremos que nuestro diferencial de L por el vector unitario sería diferencial de L por 1 por D partido por R. Así que ya tenemos una sustitución dentro de nuestra integral. ¿Qué más cosas sabemos? Bueno, nosotros sabemos que R, esta longitud de aquí, R, que he puesto en rojo, simplemente será, según Pitágoras, la raíz cuadrada de D al cuadrado más R al cuadrado. Con lo cual todo eso lo vamos a sustituir en nuestra integral. Por lo cual tendremos lo siguiente, tendremos que B es igual a la integral entre menos infinito e infinito de nu sub 0 por I partido de 4pi
diferencial de L. Recordad, ahora ese diferencial de L será por D partido por R. Lo veis aquí, ¿no? Porque todo esto es D partido por R. Así que por D partido por R al cuadrado. R al cuadrado por R. ¿Bien? Por esta nueva R que tenemos aquí. Vale, si nosotros seguimos haciendo esto, tendremos lo siguiente. R al cuadrado, R es esta parte de aquí. Así que si sustituimos esa R aquí dentro, que tendríamos R cuadrado por R, no tendríamos R cubo. Así que esto sería que el campo es igual a la integral de menos infinito hasta infinito de nu sub 0, esto podría salir de la integral porque es constante, pero bueno, 4pi, en el siguiente paso lo pondré fuera, por, y aquí tendré por D, por un diferencial de L, partido de R al cubo. ¿Qué es R al cubo? R al cubo lo voy a sustituir por esta parte de aquí, ¿vale? Aquí donde he puesto R, estoy tonto, esto es L, ¿vale? L. De tal manera que en mi integral, ahora ya no hay dos variables que vayan variando, perdón por la redundancia, ahora ya solamente tenemos que integrar con respecto de d de L, que es lo que nos interesa. D por diferencial de L partido de la raíz de diferencial, perdón, de D cuadrado más L cuadrado y todo ello elevado a 3. Como R es simplemente esto, si yo esto lo elevo a 3, ese 3 se eleva adentro y me quedaría así. Bueno, hemos llegado hasta aquí. Vamos a poner cómo se nos quedaría nuestra integral. Vamos a seguir en otro paso. Por ahora creo que lo he ido explicando muy despacito y creo que es correcto, todo lo podéis ver. Voy a volverla a copiar aquí porque me he quedado de arriba, que sería b igual a la integral de menos infinito a infinito de nu sub 0 por la intensidad partido de 4pi por d por un diferencial de L partido de la raíz de L al cuadrado más D al cuadrado y todo ello elevado a 3. Bueno, llegamos hasta esto y aquí decimos cómo se resuelve esta integral, esta maravillosa y preciosa integral. Bueno, lo primero que hacemos es decir, vamos a sacar esto de la integral, así que vamos a ver qué nos queda. Nos quedaría algo así, b igual a nu sub 0 por i partido de 4pi por la integral de menos infinito a infinito de d de d por dl partido de la raíz de l al cuadrado más d al cuadrado y todo al cubo. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, volvemos a nuestro triangulito, ¿vale? Aquí decíamos que este trocito era un diferencial de L. Aquí tenemos que es D. Y aquí R. Entonces aquí ahora lo que hacemos, este ángulo lo vamos a llamar alfa. Esto era diferencial de L
esto era D, y esto de aquí era el radio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un cambio de variable. Esto es un integral por cambio de variable. Aquí es donde vienen los cambios de variable. Por eso son difíciles de hacer. ¿Qué cambio de variable se hace? Porque esta integral no es sencilla, no se puede hacer. Parece fácil, pero no lo es. ¿Vale? ¿Cómo hacemos? Ah, por cierto, esta D de aquí la podemos sacar fuera, ¿vale? De la integral, porque la D es constante, ¿vale? Así que esa D la voy a sacar aquí fuera. Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo hacemos ahora? Bueno, pues el cambio de variable es el siguiente. Tenemos que decir que L es igual a D por la tangente de alfa. Y, obviamente, alfa será igual al arco tangente de L partido por D. Eso será nuestro ángulo. Ahora, ¿qué hacemos? Voy a quitar esto de aquí. Ahora, ¿qué hacemos? Este sería nuestro cambio de variable. Como veis, es un cambio de variable que no se nos va a ocurrir en un examen, obviamente, ¿vale? Pero bueno, con preparación y sabiendo de dónde viene cada cosa, podemos llegar a esta conclusión. Obviamente, si cambiamos, si vemos que eso es tangente de alfa, nuestro límite de integración infinito será igual a tangente de pi medios, porque tangente de pi medios es infinito. Y menos infinito es igual a tangente de menos pi medios. ¿Vale? Todo eso entra dentro de la lógica. Y ahora tenemos que derivar esta función. Si nosotros derivamos, la L será diferencial de L. Y la derivada de esto simplemente será D por 1 partido de coseno cuadrado de alfa. La derivada de la tangente es una de las derivadas de la tangente es 1 partido por coseno cuadrado de alfa. Hasta aquí sencillo. Y ahora vamos a sustituir dentro de nuestra integral. Como veis, esto, en principio, a partir de ahora la integral es muy fácil de resolver, pero claro, el cambio de variable viene porque yo lo he investigado, he visto de dónde viene este cambio de variable. No creáis que a mí se me ha ocurrido solo. Nu sub 0 por la intensidad por D partido de 4pi por la integral de menos infinito hasta infinito. Y ahora, donde pone, perdón, de menos infinito hasta infinito no, tendré que poner menos pi medios, y ahora vamos sustituyendo. Diferencial de L, bueno, pues diferencial de L será D partido de, bueno, y esto por diferencial de alfa, se me olvidó, partido de coseno cuadrado de alfa por un diferencial de alfa, porque ahora vamos a integrar un ángulo. Y aquí, esto otro, me quedaría que la raíz 1 partido de, y aquí me quedaría la raíz de L al cuadrado será D cuadrado por tangente cuadrado de alfa más D cuadrado. ¿Bien? Vale. Vamos a... voy a poner esto un poquito mejor, que se ve fatal. B igual a nu sub 0 por I por D partido de 4pi. Esta integral me gusta mucho para matemáticas. Menos pi medios 1 partido de la raíz de D cuadrado por tangente cuadrado de alfa más D cuadrado por D partido por coseno cuadrado de alfa diferencial de alfa. Vale, fijaros aquí abajo, creo que es fácil de ver, pero aquí podemos sacar factor común de D cuadrado. ¿Y qué me quedará? Me quedará lo siguiente. B es igual a... Por cierto, aquí me ha faltado todo esto. Está elevado a 3, ¿eh?
que se me ha ido olvidando, ¿vale? Bueno, fijaros lo que tengo aquí. Aquí tendré lo siguiente. Nu sub 0 por i por d partido de 4pi integral de menos pi medios y aquí tendré 1 partido de la raíz, saco factor común de d cuadrado y me queda tangente cuadrado de alfa más 1 y todo esto elevado a 3 por d partido por, ya veréis como ahora muy sencillo todo. Fijaros que esta parte de aquí es coseno cuadrado de alfa. 1 partido de coseno cuadrado de alfa, perdón. Así que de a partir de aquí ya tenemos lo siguiente. B es igual a nu sub 0 por i por d. Estoy haciéndolo todo paso a paso para que lo vayáis entendiendo, menos pi medios. Quizá no debería haber hecho este integral en estos apuntes, pero creo que es interesante. La raíz de todo al cubo, y aquí me quedará d cuadrado partido de coseno cuadrado de alfa. Fijaros, d partido de coseno cuadrado de alfa, diferencial de alfa. Fijaros aquí qué sencillo. Aquí puedo multiplicar este 3 por 2, 3 por 2, 6, dividirlo entre 2 y me quedará estas dos cosas al cubo, ¿vale? Así que vamos a hacer lo siguiente. Parecen muchos pasos, pero ¿por qué he puesto muchos pasos? Normalmente yo me salto, cuando hago estas integrales, me salto algunos pasos. Nu sub 0 por i por d partido por 4pi, la integral entre menos pi medios y pi medios. Luego la estoy copiando varias veces para que lo veáis y eso me quedaría 1 partido de d al cubo partido por coseno al cubo de alfa. Y esto multiplicado por d partido por coseno cuadrado de alfa diferencial de alfa. Este coseno cubo se pone arriba y me quedará que b es igual a nu sub 0 por i por d partido de 4pi, la integral entre menos pi medios de coseno cubo de alfa partido por d cubo por coseno cuadrado de alfa y por d, diferencial de alfa. Una d de aquí se va con una d de aquí, dos cosenos se van con otro coseno de aquí, y me queda que b es igual a nu sub 0 por i por d. La verdad es que los apuntes me va a quedar esto como una integral enorme, pero bueno, para que veáis de dónde salen las cosas. Pi medios, y aquí me quedaría coseno de alfa partido por d al cuadrado diferencial de alfa. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues ahora simplemente este d cuadrado sale fuera de la integral y me queda que b es igual a nu sub 0 por i por d, recordar que d 4pi por d cuadrado y la integral entre menos pi medios y pi medios de coseno de alfa, diferencial de alfa. La integral del coseno es el seno. De aquí una d se va con una d y me queda que el campo es igual a nu sub 0 por i partido de 4pi por d. La misma expresión que Ampere, pero tengo que hacer la integral del coseno, sería seno positivo entre menos pi medios y pi medios. Seno de pi medios es 1, seno de menos pi medios es menos 1, pero se sumarían, me quedaría algo así, para que veáis cómo se aplica la regla de Barrow.
seno de pi medios, el de arriba, menos el de abajo. Seno de pi medios es 1, seno de menos pi medios es menos 1, menos por menos más, así que esto me quedará. Todo esto va a dar 2. Así que me quedará que B es igual a 2 veces nu sub 0i partido por 4pi por D, que me quedará nu sub 0i partido por 2pi por D. Bueno, hasta aquí la integral de Biot-Savart. Y bueno, esta integral pues me ha gustado hacerla y he querido ponerla porque muchas veces nos explican, dicen los profesores, este es el método de cambio de variable. Bueno, el método de cambio de variable es este es un método de cambio de variable importante donde hay que buscar un cambio de variable en la trigonometría para poder resolver el ejercicio. Bueno, dicho esta ecuación a la que llegaron Biot y Savart en 1820. Vamos a seguir, ¿vale? Después de 1820, ya he dicho la de Ampère, Biot y Savart, a ver por dónde vamos. Vale, ya está. Ya me queda muy poquito, ¿vale? De estos apuntes, no os preocupéis. Ampère, en fin. Vamos a la inducción electromagnética de Faraday. Ahora nos vamos a 1831. Inducción. ¿Qué es esto de la inducción? Bueno, inducción electromagnética. Tranquilos que ya no vienen más integrales. Esto ya son fórmulas sencillas. Bueno, en 1831 Michael Faraday y Joseph Henry, vamos a poner los nombres. Faraday y Joseph Henry, se dieron cuenta que, igual que una corriente generaba un campo generaba una corriente. Y vieron que había, en el momento en que un campo también generaba una corriente, había una variación de corriente, con lo cual se generaba una corriente y por lo tanto electricidad. Entonces se dieron cuenta acercando y alejando un imán a un cable de cobre, sencillamente, ¿vale? Y entonces se dieron cuenta que una variación del campo genera una variación de corriente. Variación de campo eléctrico. Dándose cuenta de un campo, aquí no he puesto magnético, campo magnético. Hay una variación de campo eléctrico. Con lo cual, viene esta fórmula, hay un flujo, ¿vale? Muy parecido a la ley de Gauss, integral del campo por un diferencial de superficie, y se dieron cuenta que ese flujo que se generaba pues era variable. Aquí, bueno, la fórmula que ellos conciben es un flujo es igual a B por el campo por el coseno del ángulo que forma el campo con la superficie. Es decir, si yo tengo aquí una superficie, esta sería mi superficie, este sería el vector de la superficie y bueno, y luego tendríamos el vector del campo. Imaginaos que el campo va aquí hacia adentro, dentro de eso, este sería por ejemplo el vector del campo. ¿Vale? Tengo un vector superficial, un vector campo, y eso me va a generar, siempre y cuando haya una variación, me va a generar una fuerza electromotriz
una variación de este flujo me genera una fuerza electromotriz. Un diferencial de flujo me va a generar una diferencia, una fuerza electromotriz que va a ser la que va a impulsar a los electrones en una bobina con una única vuelta, ¿vale? Una espira cuadrada, una espira circular, una varilla metálica. Entonces aquí, bueno, lo único que quiero que sepáis es que este flujo, aquí normalmente esta fórmula se le añade una n porque muchas veces las espiras, que son, digamos, las espiras serían como sucesiones de espiras redondas. Imaginaos una espira circular, bueno, pues si se une a otra espira, ese cobre se va uniendo a espiras, pues va teniendo cada vez más espiras, ¿vale? Y todas esas espiras juntas forman esta N que puede tener pues todas las espiras circulares que seamos capaces de unir, ¿vale? Bueno, pues ese N es el número de espiras, B es el campo que está generado, S sería la superficie de la espira y el coseno de teta es el ángulo que forma el campo con la superficie. Aquí, antes de empezar a explicar un poquito esto, voy a explicaros también que la ley de Heinrich Friedrich Emil Lenz, es importante también decirla, mencionarla, ley de Heinrich, a lo que voy a explicar es necesario, Friedrich. Fijaros qué nombrecitos. Emil, creo que lo he escrito bien. Lenz, se conoce como la ley de Lenz, claro, lógicamente. Entonces, él nos dijo, ¿vale? Recordamos que hemos dicho que un campo genera una corriente, pero él nos dice que la corriente inducida se genera siempre en una dirección y sentido tal que su campo magnético se oponga, al campo que lo origina. Bueno, dentro de esta expresión, ahora lo vamos a... Esta ley la vais a entender ahora, os la explicaré. Me ha costado a mí entenderla bastante tiempo y ha sido ahora, cuando me he preparado estos apuntes, cuando realmente me he dado bastante cuenta de cómo funciona esto. Bueno, nosotros tenemos nuestro flujo. Lo voy a hacer en una siguiente página, porque si no aquí me va a quedar pequeño y me va a tocar copiarlo otra vez, para no perder el tiempo. Nosotros tenemos que nuestro flujo es igual a N por B por la superficie por el coseno del ángulo que forma B con la superficie. Nosotros tenemos esto y ahora lo que vamos a ver es esa fuerza electromotriz cómo se genera. Bueno, siempre que hay una variación de flujo vamos a tener una fuerza electromotriz. ¿Cómo podemos variar el flujo? Bueno, para variar el flujo podemos variar tres cosas. Variar el flujo lo podremos variar a partir de
¿Por qué me pasa esto? Bueno, para variar el flujo, qué horrible. No sé por qué pasa esto. Bueno, vamos a dejarlo así. La variación de flujo podemos variar el campo, podemos variar la superficie o podemos variar el ángulo. Son las tres hipótesis que van a sucedernos en bachillerato y vamos a ver cómo se varía cada una de ellas. Por ejemplo, para variar el campo, si nosotros variamos el campo, lo que vamos a tener aquí es una variación del imán, digamos, acercar, alejar el imán. ¿Esto cómo se traduce? Ese campo nos van a poner, por ejemplo, que el campo varía con el tiempo en función de, me lo voy a inventar, de una función que depende del tiempo. Por ejemplo, nos van a poner que el campo, simplemente lo que voy a poner es que el campo varía con el tiempo. Nos van a dar que el campo varía con el tiempo. Por ejemplo, que veis que es un ejemplo, no que siempre es así. Ejemplo, pues que el campo es igual a t cuadrado más t, o que el campo es igual a 2t. Son ejemplos que según varía el tiempo, así va a variar nuestro campo. ¿Qué tendremos que hacer? Bueno, pues nosotros lo que tendremos que hacer es coger nuestra función, nuestro flujo. Imaginaros, en este tipo de ejercicio normalmente n vale 1, así que tendríamos campo por superficie por el coseno del ángulo que forma B y S. Aquí normalmente en estos ejercicios esto también va a valer 1, también va a valer 1, así que nos quedará que tendremos que hacer una derivada pues de el campo. Si el campo vale, imaginaros, 2t, pues la fuerza electromotriz será menos la derivada de eso, 2t, que sería, vamos a hacerlo, voy a hacerlo para que lo veáis. Tendríamos que nuestro flujo sería igual a 2t por la superficie. Pues la fuerza electromotriz será menos la derivada de 2t respecto del tiempo sería 2 por la superficie, y esto se mediría en Webers, ¿vale? Perdón, el flujo se mide en Webers, que no lo he dicho. No lo he dicho aquí. Voy a ponerlo por aquí arriba en la otra. Este flujo se mide en Webers, ¿vale? Importante saber eso. Volvemos otra vez aquí. Lo dejo puesto en los apuntes. Vale, y tenemos que esa fuerza electromotriz sería 2 por la derivada de 2t, sería 2 menos 2 por la superficie. Y esto se mediría, obviamente, como es una fuerza electromotriz, en voltaje, en voltios. ¿Bien? Bueno, ¿qué otra cosa puede pasar en nuestros ejemplos? Que varíe la superficie. ¿Cómo varía nuestra superficie? Que varía la superficie. ¿Cómo van a ser en los ejemplos que varía la superficie? Pues aquí lo que van a poner es una barrita, casi todos los ejercicios son así, donde están circulando esa barrita por un campo magnético, que podemos poner o bien hacia adentro, como lo voy a poner ahora, o hacia afuera, perdón, lo estoy poniendo hacia afuera, y una barrita que se está moviendo con una cierta velocidad en ', dirección. ¿Qué pasa? Que a medida que la barrita va avanzando, esto sería tiempo igual 0, a un tiempo igual t', nuestra barrita va por aquí, y obviamente esta superficie por donde va circulando la barrita ha aumentado, ¿vale? Porque la barrita sigue en esa velocidad. Con lo cual la superficie va aumentando. ¿Cómo va a aumentar nuestra superficie? Bueno, esta barrita normalmente va a llevar una velocidad que o va a seguir un MRU o esa barrita va a seguir un MRUA. Depende del ejercicio. La longitud de la barrita
la sabemos, esta longitud de la barrita la sabemos, pero esto de aquí dependerá, esa X, dependerá si es un MRU, entonces esa X será velocidad por tiempo, y si es un MRUA, esa X será un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿vale? También puede tener un espacio inicial o no, pero normalmente funcionan así, ¿vale? O bien con un MRU o con un MRUA. Esta de aquí, voy a ponerla bien. Esa X será igual a V inicial por T más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿vale? Y simplemente eso será cómo varía el espacio en un MRUA y en un MRU. ¿Eso qué se hace? Pues se mete en nuestra fórmula para la superficie, es decir, las superficies quedaría como L, por ejemplo, si es un MRU, por V por T, y eso se metería en nuestro flujo igual a L por V por T, por el campo, en este caso el campo es constante, y el coseno del campo y el campo y la superficie. Esto, como hemos dicho, sería una unidad. Así que simplemente nuestra fuerza electromotriz sería derivar esto. Menos la integral de L por Vt sería L por V, ¿vale? Por el campo. Ese sería nuestro flujo en Webers. Y esto me quedaría, simplemente la derivada me quedaría L por V. Bien, y eso como hemos dicho en voltios. Os he dicho lo de la ley de Lenz. ¿Qué sucede con la ley de Lenz? Fijaros, mirad esta barrita. Esta barrita va moviéndose hacia la derecha. Bueno, ¿hacia dónde? Esta barrita, esta barrita por aquí es conductora, ¿vale? Todo esto, por aquí van a estar circulando los electrones. Si el campo que estoy generando es hacia adentro, ¿veis? Ese es el campo, perdón, hacia afuera, es el campo que está generado. ¿Qué va a pasar con la barrita? Bueno, pues la barrita va a generar un campo en sentido opuesto. En este caso, si el campo con la punta de los dedos va hacia adentro, la barrita va a generar un campo, va hacia afuera, la barrita va a generar un campo hacia adentro, con lo cual la dirección de los electrones será en este sentido, en el cual, o sea, irán hacia allá los electrones, en el cual el campo que se genere sea, si el campo es hacia acá, ¿vale? Si el campo es hacia afuera, los electrones girarán en contra de ese campo, o sea, para este lado, ¿vale? Al revés. Eso es lo que dice la ley de Lenz. Esa barrita va a generar un campo en sentido contrario del campo que lo está creando. Simplemente lo que dice la ley de Lenz. Y muchas veces os pedirán la dirección de ese campo para que, bueno, enunciéis la ley de Lenz, lo decís, lo explicáis. Para eso os estoy dando los apuntes y lo ejecutáis. Y por último, la última variación es que varíe el ángulo. ¿Cómo varía el ángulo? Bueno, para variar el ángulo, lo que vamos a tener es una espira circular donde se va a estar moviendo, ¿vale? Y eso cambiará el ángulo. Entonces tendremos que el flujo, normalmente aquí en esos ejercicios, n, aquí sí que puede aparecer n por b por la superficie y el coseno de, y aquí suele poner omega t, ¿vale? Que es cómo va a variar el ángulo. Esto es muy parecido a movimiento oscilatorio, que ya lo veréis, ¿vale? Que todavía no lo he dado, pero bueno, todavía no he puesto apuntes, pero lo veremos. Entonces aquí, digamos que hay un movimiento oscilatorio, tendremos que hacer la derivada y nuestra fuerza electromotriz simplemente será menos n por b por la superficie, la derivada del coseno es el seno de omega t. Como hay menos seno, esto se me quedará más. Y bueno, simplemente esa sería la fuerza electromotriz. No hay mucho más que añadir en este tema. Os pondrán ejercicios donde varíe la superficie, otros donde varíe el campo y otros donde varíe el ángulo. ¿Vale? Y me falta, que muchos institutos lo dan al principio, pero yo lo estoy haciendo por orden
por orden cronológico, ¿vale? Y así lo uno a campo eléctrico. Me falta la ley de Lorentz. Antes de la ley de Lorentz quiero mencionar a Maxwell, ¿vale? Que fue el que unificó el electromagnetismo, ¿vale? Eso ya lo expliqué en el anterior vídeo. Y también a Henry Hertz, que fue el que, fue el que creó las ondas de radio, básicamente utilizando los principios de Maxwell. Estoy preparando algo de Maxwell por ahí, así que ya os lo contaré. Bueno, y por último nos vamos a la ley de Lorentz, a Heinrich Anton Lorentz. Aproximadamente en 1900 aplicó las leyes de Maxwell. Fijaros que me he saltado a Maxwell, o sea, he pasado, lo de Maxwell lo expliqué en campo eléctrico. Después de la unificación de Maxwell y decir que la luz se comportaba como una onda y hablar de las leyes electromagnéticas, este señor Lorentz lo aplicó a el movimiento de un electrón, ¿vale? Movimiento de electrones. Al aplicar las leyes de Maxwell al movimiento de los electrones, se dio cuenta de esta expresión, que la fuerza que se ejerce sobre una partícula cargada sobre un electrón es igual a Q por el campo más la velocidad por el campo magnético, ¿vale? Normalmente nosotros en física esto corresponde a campo eléctrico, y esta fórmula, la parte del campo eléctrico, normalmente nos la suelen eliminar o no la suelen poner tanto en bachillerato y nos queda Q por V por la velocidad que lleva la carga por el campo, ¿vale? Normalmente los campos que se van a generar siempre van a ser campos de 90 grados. ¿Y por qué digo esto? Bueno, digo esto porque esos campos que se van a generar en los ejercicios, quiero decir, esas fuerzas que se van a generar siempre van a ser con vectores de 90 grados. Utilizaremos aquí la regla de la mano derecha, donde el índice es la velocidad, el pulgar es la fuerza y es el anular, ¿no? El corazón, perdón. El dedo corazón es el campo, ¿vale? El dedo corazón es el campo, el índice es la velocidad y el dedo gordo es la fuerza. Estos ángulos, como veis mis dedos, van a formar siempre, por eso ponen la mano así, de esta manera, ¿vale? Como si fuera una especie de pistola, pero no con este cerrado, sino abierto, como si estuviéramos haciendo el fuck you, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que siempre van a formar 90 grados, porque si no el movimiento de la partícula sería un movimiento helicoidal y, bueno, no entra en bachillerato, ¿vale? Siempre va a ser un movimiento en el cual se va a formar una circunferencia. Y aquí os explico también que eso sucede en el ciclotrón. Esta ley que hizo Lorentz era una ley teórica. Donde se pudo ver realmente esta ley fue cuando Ernest Lawrence Lawrence, creo que se escribe así, ¿vale? Creó el ciclotrón. Y esto es en 1932. 30 años después. Este señor participó también en el proyecto Manhattan, creo. Pero bueno, aquí no voy a hablar de esto. Así que este señor creó el ciclotrón. Simplemente, os explico un poco el principio. Nosotros tenemos electrones que circulan a una velocidad. Normalmente estos electrones son acelerados por un campo eléctrico, esto lo hemos visto. Aquí estaría el positivo, ¿no?
Entonces, y aquí el negativo. ¿Vale? El campo, obviamente, perdón. El campo iría en esa dirección. Esos electrones son acelerados. Pueden ser electrones, pueden ser cargas positivas. Hablamos de cualquier carga, ¿vale? Cualquier lo que sea con carga. Esto avanza por aquí y llega a una cámara donde en esta cámara que estamos poniendo aquí hay un campo que puede ser hacia adentro, puede ser hacia afuera, como queráis. En este caso lo voy a poner hacia afuera. Un campo hacia afuera. ¿Qué ocurre? Que ese electrón cuando llega aquí el electrón, con su velocidad, la velocidad va para allá. Recordad, velocidad, el campo sería este dedo, sería hacia afuera y aparecería una fuerza, en este caso hacia abajo. Si ponéis los dedos, esta fuerza iría hacia abajo. ¿Qué hace? Que este electrón haga un movimiento circular. ¿Qué pasa cuando hay un movimiento circular? Que aparece una fuerza que se llama fuerza centrípeta, que es igual a la masa por la velocidad al cuadrado partido por el radio. ¿Qué ocurrirá? Bueno, pues que igualaremos la fuerza magnética, la igualaremos a la fuerza centrípeta. Dependiendo de la masa, objetos que tengan una masa más grande, ¿vale?, hará que su radio, el radio que forma, sea un radio menor. Y objetos que tengan una masa más pequeña tendrán un radio mayor. Con lo cual, ¿qué podemos conseguir con esto? Que podemos, por ejemplo, inventar el espectrómetro de masas, que nos sirve en química analítica para analizar la masa de los iones que circulan por el ciclotrón y podemos detectar pues las moléculas que están circulando y analizar pues un montonazo de muestras, ¿vale? Bueno, aquí os contaré una curiosidad mía. Yo trabajé con espectrómetro de masas en Repsol en mi pasado como químico analítico y bueno, la verdad es que fue una experiencia entrañable. Me tocó con un jefe de allí de Repsol. Me imagino que ya no estará porque han pasado muchísimos años, esto 40 años, esto fue con 19 años, ¿vale? Y el señor ya era bastante mayor, espero que siga vivo, por supuesto. Y estuve en espectrometría de masas de gases, ¿vale? Donde él lo que tenía era un aparato, tenía un espectrómetro de masas. Yo en aquel entonces no sabía muy bien qué era esto, ¿no? Porque, bueno, no tenía tanta idea, pero bueno, fue una grata experiencia y ahí se podía ver, en ese espectrómetro de masas, él analizaba gasolinas, analizaba biodiesel, porque era el laboratorio de Repsol, y bueno, no sabéis la cantidad de partículas que era capaz de identificar aquella máquina. Era una locura. También os digo que solamente él era el que sabía manejar esos equipos que eran bastante complejos y bastante caros. Igual que pedir una analítica allí pues es bastante cara, pero porque necesitas una persona que sepa manejarlo. Él me decía que él realmente era un fontanero, ¿no? Porque para manejar esos equipos realmente utilizaba más la fontanería que otra cosa. Tiene que hacer que aquello circulara por aquellas máquinas que, como digo, a mí me gustó bastante, aunque era poco trabajo, la verdad. Simplemente se preparan algunas disoluciones para poder meter ahí los compuestos, porque luego estos espectrofotómetros, una vez que tú... No es simplemente inyectarlo en ese tubo que lo acelera, ¿no? Sino que, bueno, hay más cositas ahí, ¿vale? Y cada uno es de un tipo, ¿vale? Espectrómetros de masas de absorción, espectrómetros de masas que tienen otros tipos de detectores infrarrojos, o sea, hay un montón de equipos de laboratorio y cada uno se usa de una manera. Bueno, pues dicho esto, esto es lo que os pueden preguntar en bachillerato y estas son las fórmulas por orden cronológico de cómo van a salir en los ejercicios, ¿vale? Y cómo lo tenéis en los apuntes, así que nada. Un abrazo a todos, espero que este vídeo os sirva y entendáis un poco el campo magnético. Y quizás un poquito largo, ahora que estoy viendo, llevo aquí un buen rato, pero bueno, espero que os haya servido. Un abrazo, hasta luego.